Buenas noches, maestra y compañeros de la clase de Humanidades. El día de hoy, a mí me tocó exponer acerca de la organización mexica. Y entonces, voy a comenzar. La sociedad mexica, también era conocida como azteca, fue una de las primeras culturas más complejas de Mesoamérica. Estaba compuesta por la clase con roles claramente definidos. La nobleza administraba los asuntos militares, sociales y eclesiásticos. Los comerciantes y artesanos desarrollaban un rol importante en la economía, mientras que el resto de la población trabajaba en la agricultura. A pesar de que la movilidad social era limitada y la mayoría de las personas se mantendrían dentro de la clase social de su familia inmediata durante toda su vida, existían oportunidades de crecimiento, realizar actos de mérito y también era posible bajar en la escalera social si no se tenía la competencia suficiente para realizar las tareas que les asignaban en la clase que conllevaban. Ninguna de las composiciones de la sociedad mexica se dividía en los pipiltlin, que eran los nobles, y los macehualtlin, que eran los más comunes. Dentro de los pipiltlin se encontraban los gobernantes, líderes militares, los altos sacerdotes, es decir, las personas con un rango más alto, y después los tecutli, que eran terratenientes, jueces y militares. Los sacerdotes tenían un sistema interno de clase propio. La condición de noble era heredada tanto por la parte materna como por la parte paterna. Esto apoyaba en el movimiento social, aunque probablemente no fuera esa la meta del sistema de herencia. Parece más probable que el uso se deba a la facilidad para mantener los bienes dentro de una misma familia. Sin embargo, era también posible para los macehualtlin escalar a la clase noble al haber realizado actos de valor en el campo de batalla. A las personas que habían entrado a la clase noble de esta manera se les llamaba huahuipitlin, que significa nobles águila. Los macehualtlin eran agricultores y artesanos, comerciantes y sacerdotes de bajo rango. Dentro de esta clase, el rango más alto lo ocupaban los artesanos y los comerciantes. Vivían en calpulli, que estos eran similares a barrios, que eran dirigidos por pili, un consejo de ancianos y macehualtlin. El líder de este grupo de ancianos, Calpolec, y sus tareas se encontraban en administrar las tierras de calpulli, así como su producción. Además de estas clases existían los siervos sin tierra y tlacoltin. Los siervos trabajaban las tierras pertenecientes a los tecutli, no vivían dentro de los capulis. Los tacoltin eran individuos que habían cometido algún crimen y no eran capaces de pagar sus deudas y por ello se encontraban forzados a trabajar sin recibir remuneración, es decir, no les pagaban. Y esto era lo más cercano a la esclavitud que existía en la sociedad mexica. Sin embargo, la diferencia entre un tlaconi y un esclavo es que un tlaconi podía volver a su situación normal después de haber pagado su deuda. Esto no era parte del sistema judicial mexica, un sistema en el que no existen las cárceles. El papel de las mujeres estaba limitado y no tenían acceso a las posiciones gubernamentales ni militares. Sin embargo, podían acceder a puestos administrativos, así como a posiciones dentro del sacerdocio. Todos los niños mexicas asistían a la escuela, sin embargo la educación recibida dependía de su género y de su clase social. Los capuli poseían una escuela para macehualtlin, cuya educación estaba enfocada en lo militar. Para pipiltlin y los macehualtlin sobresalientes también existía el calmecac, en el que estudiaban temas sobre gobierno y sacerdocio. Y ahora su estructura política. Por ejemplo, la sociedad política de un mexica era una especie de ciudad llamado Altepetl. La cabeza política de Altepetl era Tlatoani, quien era miembro de la casta más alta y un subgrupo de los pipiltlin llamados tetehuitzli,
Y su importancia era mucha porque este último era el juez supremo y administrador de la ciudad, que también sustituía a Tlatoani cuando no estaba en Altepetl. Los tlatoanis tenían puesto de por vida, pero no era un cargo hereditario, sino que se elegían entre los familiares del tlatoani anterior. Los cargos hereditarios no eran la norma de la sociedad mexica. Una de las pocas excepciones eran los pochtecas. Ellos eran comerciantes que abarcaban grandes extensiones territoriales y usualmente comerciaban las plumas de aves tropicales, el oro, la turquesa, conchas, jade, granos de cacao y piel de animales exóticos. Su influencia en la sociedad era tan grande que su clase personificada en Pochtecaltlacoque era encargada de administrar la justicia comercial en cortes especializados. Su estructura económica, que era la principal fuente de ingresos para Tenochtitlan, era un tributo de impuestos, y las regiones dominadas pagaban tributo y los ciudadanos también pagaban impuestos, excepto los nobles, los sacerdotes menores, los huérfanos, los inválidos y los mendigos. El comercio local se llevaba a cabo en Tianquistli, mercados que se organizaban de acuerdo al calendario. El calendario estaba compuesto de 18 meses llamados mezcli, de 20 días cada uno. 5 componían la semana y de estos el quinto día era el indicado para el mercado. En mi opinión, yo pienso que la estructura social política, sin un sistema monetario desarrollado, la riqueza material no tenía el mismo significado que se le da en la actualidad. La pertenencia a grupo social y la reputación eran de gran importancia para definir la posición social de los individuos. Quizá el único elemento material de peso sería la cantidad de tierra que una persona tuviese, ya que esto no depende solo de la producción, sino